un corto salmo que es el Salmo 13, un salmo que David escribe. Y en este corto salmo que lo vamos a leer del versículo 1 en adelante, se habla acerca de una frase a medio del salmo que me llamó mucho la atención. Salmo 13, del 1 en adelante dice: ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Note esa expresión. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga: lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me has colmado de bienes. Pareciera ser como que este salmo se divide en dos. Una es la situación de aflicción que tenía David y luego la reflexión que él tiene acerca de que la misericordia de Dios traerá salvación, y por eso termina en una expresión de alabanza. Pero la frase de medio salmo que dice: ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, creo que es lo que cautivó mucho mi atención. Y la traducción lenguaje actual, le voy a leer estas frases. Dice: ¿hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? Mírame y respóndeme. Ayúdame a entender lo que pasa. En otras palabras, cuando la versión que leí anteriormente dice: ilumina mis ojos, la TLA traduce: ayúdame a entender lo que pasa. Le repito una vez más, dice: ayúdame a entender lo que pasa. De lo contrario, perderé la vida. David decía: ayúdame a entender. Obviamente, esta es una guerra. Si alguien no está en guerra con el diablo y todo el sistema de maldad que el diablo liderea o comanda, es simple y sencillamente porque está de su lado. Si alguien no está en guerra contra el diablo, es porque está de su lado. De hecho, el Señor Jesús en una ocasión expresó y dijo que el que con él no recogía, desperdiciaba. El que conmigo no es, contra mí es. El apóstol Pablo habla en varias ocasiones y claramente enfatiza que dice que antes éramos enemigos de Dios. Eso lo dice la Biblia. Entonces, estamos en una constante guerra espiritual que quiere el enemigo conseguir destruirnos, porque su propósito es claramente revelado en la Escritura, que dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Y por eso esta oración que David hace con muchas preguntas, obviamente se puede percibir la angustia, la aflicción que tenía en ese momento, en esa etapa de su vida. Y lo que le pide al Señor es: ilumina mis ojos. Hazme entender, como lo dice la TLA. Y la frase que me llamó mucho la atención es que dice: no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que duerma el sueño de la muerte. Fíjese que en la palabra encontramos a un hombre
que literalmente tipifica, a mi parecer es el ejemplo clásico de alguien que durmió el sueño de la muerte. El hombre había sido escogido por Dios para hacer cosas extraordinarias. Ningún otro hombre había hecho lo que él había hecho, y creo que durante la historia nadie ha hecho lo que Sansón hizo. El Señor lo levantó como un juez para hacer y marcar la diferencia, solo él, en contra de los enemigos de Israel, que en ese tiempo eran los filisteos. Llegaba, agarraba las puertas de la ciudad, que no eran puertas como las que tenemos en nuestras casas, o ni siquiera las puertas que hay en los edificios comerciales, que son un poquito más pesadas, sino que si alguna vez usted ha ido a esas ciudades de antaño, se dará cuenta que eran puertas, hermano, con un grosor, algunas hasta de un pie de grosor, de madera sólida, lo que se llama hardwood, o madera fuerte, ¿cómo le llaman? Madera dura, ¿verdad? Que es pesadísimo. De hecho, en la costa este, por acá, hay casas, yo sé que ustedes han experimentado esto, casas que ya tienen años. Quizás usted en algún momento diga, hermano, mi casa es vieja. Le voy a decir algo, las casas viejas, entre comillas, tienen una estructura 100% mejor que las casas que fueron construidas con madera de ahora. Por el hecho de que esa madera, yo me daba cuenta en algunos casos, a veces ni los clavos le entran, hermano. Es tan dura, tan sólida, y así eran esas puertas, y Sansón las agarraba y se las llevaba como una especie de burla, las sacaba y las iba a dejar lejos, hermano. Era un hombre que hizo hazañas con una quijada de asno. Dice el relato bíblico que ganaba batallas en contra de cientos y de miles. Sin embargo, hubo una mujer, uno en contra de miles, pero en la estratagema del enemigo sacó a una sola mujer que con caída de pestañas, movimiento de caderas, tirándole besitos al aire. Hoy quizás no sea así, obviamente la manera de conquistar y enamorar ha cambiado. Ahora es por Facebook, ¿verdad? Por Instagram, por todo ese tipo de situaciones. De hecho, no se deje usted engañar. Fíjese que por ahí me enteraba yo de que aún en la iglesia, en las iglesias, ¿verdad? Hay predadores. Y no estoy hablando nada más de predadores de niños, sino predadores de ya maduritos o maduritas, ¿verdad? Que entran, hermano, con otras intenciones y tratan realmente de conquistar por medio de sus looks. Hermano, no se deje guiar por medio de lo externo. Lo externo cambia, lo externo, hermano, no es tan valioso. No digo que no sea valioso, su valor tiene, pero no es tan valioso como la integridad, como los valores realmente que son internos. Ni tampoco se deje engañar por las cosas que alguien pueda tener. Pero en fin, Dalila conquista a Sansón y Sansón cae, y por eso le digo que es el ejemplo clásico del sueño de la muerte, porque comenzó a jugar con la unción que tenía, el llamado que tenía, y se dormía Sansón y de repente Dalila le decía, los filisteos contra ti. Que él se levantaba, hermano, rompía las cuerdas con que lo habían atado, rompía las ramas con que lo habían atado y les pegaba una paliza a los otros que los dejaba muertos o medio muertos, mínimo. El punto es que sucumbió a la insistencia, a las lágrimas de Dalila cuando le decía, you don't love me.
You're telling me that I'm important for you, but you don't love me. I'm nothing from you. Y aquel cayó. Y le dijo, mi amor, ¿cómo si tú, si te quiero, mira? Pero entonces dime cuál es el secreto. Y se lo reveló. No le voy a hacer yo la historia grande, usted la sabe. Se lo revela. Aquella contrata al mejor barbero de la región para que no lo despertara mientras le quitaba el pelo, que era la señal del pacto. Lo dejó sin pelo. Dice en Jueces 16:14, y mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela y se aseguró con la clavija y le dijo, Sansón, los filisteos te echan encima. Pero él despertó de su sueño, arrancó la clavija del telar y la tela. Versículo 20 dice, entonces ella dijo, Sansón, los filisteos se echan encima, y despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces. Mire cómo escapaba antes, pero en esta vez dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Y ese sueño lo llevó literalmente a la muerte. El propósito de Dios, creo, no era que Sansón muriera como murió. Después de eso le sacaron los ojos, lo tuvieron como payaso, haciendo el trabajo que solamente los animales hacían, moviendo un molino. Se burlaban de él, y en la misericordia de Dios le permite una segunda oportunidad. Lo llevan al templo, donde él tumba las columnas, y al fin murieron muchos más filisteos, dice el relato, que los que había matado anteriormente, pero él también murió juntamente con ellos. Dalila, a mi parecer, representa el ataque sutil, el ataque inteligente de nuestros adversarios. Obviamente vale la pena recordar que el diablo no se le va a presentar a usted con un tridente, con cachos y cola, porque usted lo puede confundir con el chapulín colorado, ¿verdad? ¿Cómo se va a presentar el diablo? Dice la palabra que puede aún presentarse como un ángel de luz. El apóstol Pablo hablaba y decía que no ignorábamos las maquinaciones del enemigo, las estratagemas del enemigo. Un ataque sutil. Jamás, creo yo, Sansón creyó que el sueño de la muerte le iba a llegar por medio del camino del amor. Jamás pensó que iba a ser destruido por una débil, tierna mujercilla. Pero así pasó. Eso fue lo que sucedió. Nuestra lucha, hermanos amados, no es contra sangre ni carne. La palabra de Dios lo dice muy bien. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿De veras lo creemos? Por eso le digo, si usted dice, ¿cuál lucha, hermano? Tendríamos que ver realmente si estamos en los caminos de Dios, porque si no tenemos ninguna lucha espiritual, como le digo yo, es porque quizás estamos del lado del enemigo y ahí no va a haber ninguna batalla. Pero aquellos que están en el lado del Señor siempre van a tener una lucha. Hay niveles de lucha, por supuesto, porque si usted realmente no está muy despierto a las cosas espirituales, su lucha va a ser poca, pero si realmente está despertándose, la lucha va a ser fuerte. Alguien me decía la otra vez, pastor, ¿por qué es que cuando uno quiere buscar a Dios y se propone a buscar a Dios, las cosas se ponen difíciles? Y yo le pregunto, ¿será eso que es algo exclusivo de esta persona o de otra persona? ¿O a cuántos le ha pasado eso? Que cuando usted se propone a buscar a Dios, como que los problemas se acrecentan. A ver, levante su mano si en dado caso a usted le ha pasado eso. Qué raro, ¿verdad? Qué extraño que cuando usted se propone buscar a Dios, las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué? Simplemente porque la lucha es real. Y la Biblia dice que la lucha es contra entidades espirituales. Llámense potestades, principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Pero es una realidad. Nuestra lucha no es contra personas. Mi lucha
Su lucha no es contra personas, no es contra la esposa, no es contra el papá, no es contra los hijos, no es contra la mamá, no es contra los compañeros de trabajo, no es contra los compañeros de estudio, no es tampoco con las autoridades. Hermano, arriba de toda autoridad terrenal hay autoridades espirituales. Y tenemos que aprender que la lucha nuestra es contra esas autoridades espirituales, contra lo que está gobernando, lo que está alrededor nuestro. Eso es lo que la palabra de Dios claramente revela. Por eso es que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla y dice, no ignoramos cómo trabaja el enemigo. Y el trabajo del enemigo va a ser sutil para en algún momento llevarnos a ese sueño de la muerte. Ahora, en base a eso yo quiero que usted considere conmigo lo siguiente. El sueño espiritual, no le voy a hablar nada más del sueño físico, el sueño espiritual, fíjese que la Biblia habla que ese sueño enceguece o anula nuestros sentidos espirituales. ¿Quién aquí cuando está dormido, y hablo bien dormido, oye? ¿Quién aquí cuando está dormido, y hablo bien dormido, mira? ¿Quién aquí cuando está bien dormido huele? ¿A qué le puedo poner los pies cerca, hermano? Pero usted no sintió, hermano. Además, la duerme más. Obviamente hay niveles de sueño. Aquí tiene un sueño muy liviano, ¿verdad? Pero cuando usted está bien dormido, y hablo así, uno está en un estado de inconsciencia total. Casi muerto. Qué lindo el sueño de los bebés, ¿verdad? Cómo lo envidiamos ese sueño de los bebés. O sea, dan guerra todo el día, pero cuando duermen, hermano, es como que fueran los más preciosos ángeles caídos del cielo, ¿verdad? No caídos, sino que mandados del cielo, ¿verdad? Hermano, y hay bulla, y hay música, y están, hermano, pero privados, totalmente privados. Ahí, cuando uno tiene ese tipo de sueño, hermano, de hecho, fíjese que, si no mal recuerdo yo, en las tradiciones judías, cuando ellos se lavan en la mañana, no se lavan como usted y yo nos lavamos, ¿verdad? Así, sino que parece que se lanzan agua, porque según a mí me dijo alguien la otra vez, si es o no es tan así, no sé, de que en las mismas tradiciones dice que si ellos tocan los líquidos que a veces en la noche salen, y se le quedan a uno ahí como piedritas amarillas, ya sabe usted que hablo de los cheles, ¿verdad? Dice que ellos interpretan y dice que esa es una secreción de un muerto, porque cuando uno está dormido es como que estuviera muerto. Y como la ley prohíbe tocar a un muerto, entonces tienen que limpiarse eso para que después ya puedan lavarse como usted y yo nos lavamos. Tendrá su sentido en el judaísmo, ¿verdad? En las tradiciones que ellos tienen. Pero lo que le quiero marcar es que cuando uno está dormido, pareciera ser como que estuviera totalmente muerto. No tiene los sentidos habilitados, no percibe nada. Por eso es que cuando uno está espiritualmente dormido, está espiritualmente insensible. Estaba viendo un pasaje en Isaías capítulo 29, versículo del 10 al 12, y se lo leo, présteme atención. Isaías 29, 10 al 12. Dice, porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Vea esto, espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, los videntes. Es decir, que está diciendo que los ojos del pueblo eran los profetas y los videntes eran las cabezas, los que tenían que dar la guianza. Y toda la visión será para vosotros como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole, lee esto, por favor, y él dirá, no puedo porque está sellado. Entonces el libro será dado al que no sabe leer, diciéndole, lee esto por favor, y dirá,
no sé leer. En otras palabras, lo que el pasaje está diciendo es que porque el Señor había enviado ese sueño profundo, ellos no iban a poder discernir, no iban a poder percibir los mensajes espirituales. Cuando se cae en un sueño profundo, no se puede percibir lo espiritual. Por eso, si aunque la Biblia diga que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de maldad, al que está dormido dice, no, eso no es así. Esos son cuentos de los pastores, de los predicadores. Yo no creo eso. El hecho que alguien no crea, o sí o no, cualquier cosa que la Biblia dice, eso no marca la diferencia a que es verdad, porque la palabra de Dios lo dice. Y aquellos que están despiertos van a poder percibir, y aunque no quiero que usted y yo vayamos a interpretar esta meditación como salir de aquí en un misticismo exagerado, y usted entonces va a decir, por esa razón entonces el pelo no me quedó bien esta mañana. Por esa razón yo no encontré el zapato que... No, hermano, mire, para que no caigamos en esas exageraciones, ¿verdad? Sino que podamos saber que en las cosas importantes de nuestra vida siempre va a haber una fuerza espiritual detrás que va a tratar de destruirnos. El hecho que el pelo no le haya quedado hoy como usted hubiera querido, eso no le destruye su camino espiritual. Pero algunas cosas que nos pasan en la vida, que nos hacen menguar en nuestro caminar cristiano, estoy seguro que son motivadas por esas fuerzas espirituales que quieren robar, matar y destruir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En ese sentido, entonces, cuando la palabra habla, dice que en ese sueño profundo, los profetas no podían percibir nada, los videntes no podían percibir nada. ¿Por qué? Porque estaban en un sueño profundo. Es lo que el pasaje está diciendo. Si estoy en un sueño profundo, estoy privado, no le atino, no percibo las cosas. Ese es el centro de mi meditación esta mañana. Si estoy en un sueño profundo, no percibo. Y quizá me voy a reír de las declaraciones de otros que puedan decir, estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Qué tiempos difíciles? Sí, tan bueno que está el mundo. Estamos en mundial. Hermanos y hermanas, tengamos cuidado con caer en sueños espirituales que nos pueden hacer insensibles y caer en ese sueño de la muerte. Le pregunto, ¿cómo estaba Sansón en los brazos o las piernas de Dalila? El hombre estaba feliz. El hombre estaba tranquilo. Si alguien le hubiera dicho, Sansón, veo alrededor tuyo una fuerza espiritual que como que te quiere destruir, el hombre le hubiera dicho, envidia tiene. Seguro que si alguien le hubiera dicho a Sansón eso, le hubiera dicho, envidia es lo que tiene. Quisiera tener la vieja que yo tengo. Sin embargo, estaba a punto de hacer el mayor ridículo que ningún juez de Israel hubiera hecho. Pero él estaba insensible. Él estaba, hermano, embelesado, él estaba cautivado por todas las situaciones que estaban alrededor de él. El día de ayer me ponía a pensar algo. ¿Cómo es que la tecnología ha cambiado, verdad? Los teléfonos celulares ahora son unas maravillas de computación, hermano, y tienen de todo. Hay aplicaciones para todo, que le miran la salud, que ya usted ahora no necesita comprar lámparas, no necesita comprar cámaras fotográficas, todo lo tiene su celular. Los mapas, me recuerdo yo que antes usaban unos mapas que se llamaban Hagstrom, grandotes, donde uno iba a la página y al índice. No, ahora usted, hermano, le dice, hermano, pero le explico cómo llegar. No se preocupe, yo tengo GPS, dice.
todo el mundo, ¿verdad? Me comentaba la otra vez una hermana que su hijita pequeñita se pone a hablar se pone a hablar con Siri. Y en un momento dice, come on Siri. Se pone a discutir con Siri, hermano. Otra hermana me decía que, no sé, un familiar, un nietecito creo, se ponía a hablar con Alexa. A ver, mira, ¿quién es Siri? ¿Quién es Alexa? Tecnología, hermano. Aquellos que ya saben quién es Siri y quién es Alexa, sabrán quién es Siri y quién es Alexa, ¿verdad? No son Dalilas, pero ¿cómo ha revolucionado el mundo la tecnología? Sin embargo, in the good sense, no me vaya a malinterpretar esto, en el buen sentido de la palabra, I feel pity for this generation. Me da mucho pesar que los niños tengan que jugar enfrente de una tableta. Cuando yo me recuerdo de los juegos que yo tuve la bendición de tener cuando era niño. Yo no conocía lo que era 3D. No conocía lo que era virtual reality. No, my God. I was living the experience. Yo estaba viviendo la experiencia. Me recuerdo que nos agarrábamos unas ramas, no me recuerdo ni del nombre, las vendían en el mercado, que eran como unas pequeñas canoas, y nos dejábamos venir de una especie como de montaña, donde estaba con grama, por supuesto. Dos metidos en esa canoita, hermano, así, y vamos para abajo. Obviamente, pues no le recomiendo eso, pero ni casco, ni guantes. Yo siempre andaba con algún raspón. Siempre andaba con algún raspón. Ya sea en los codos, o en las rodillas, o en las nalgas. Pero siempre andaba con algún raspón, hermano. La moda de los pantalones rotos no era que nos compraran pantalones rotos. Nosotros los rompíamos. Eran originales 100%. Y por supuesto, después de la rompida de pantalón venía una disciplinada buena, ¿verdad? Se ingeniaba uno con qué jugar. Andaba jugando con una piedra, pero para uno esa piedra tenía compartimientos, era una nave especial, hermano, y su imaginación, todo eso. Ya no digamos, por ejemplo, de los deportes que salía a jugar uno, ¿verdad? A la calle, fútbol o béisbol. Me recuerdo yo que en el colegio, una etapa en el colegio en Guatemala, salíamos a jugar béisbol. Solo había un guante. Nos encontramos un palo. ¿Y sabe qué usábamos de pelota? Las semillas del mango que nos comíamos. Yo creo que era un palo de escoba. Imagínense, con un palo de escoba le dábamos a la semilla de mango. Obviamente éramos buenísimos para el béisbol en ese tiempo, ¿verdad? Y en ese sentido, obviamente no había la ropa, quizás la abundancia de ropa. Muchos de nosotros no tuvimos la bendición de bañarnos con agua caliente, en tina, todo ese tipo de situaciones. Pero por ese lado de la aventura, de todo eso que se vivió antes que la tecnología existiera, y no me refiero nada más a este país, porque en todos los países ha llegado la tecnología. De hecho, yo me he sorprendido cuando regresado a mi país o ido a otros países, regiones sumamente pobres, y de hecho las estadísticas así lo dicen, que hay ciertas regiones sumamente pobres. En esas regiones sumamente pobres es donde hay más número de celulares. Usted mira a mis paisanos que viven en una casita de lámina o de cartón, pero con tremendo celular, hermano. Entonces no es algo exclusivo de aquí, sino que han cubierto realmente todo el mundo. Y eso en un sentido nos ha alejado de cierta realidad que vivimos. Nos ha hecho a veces un poquito difíciles de poder socializarnos, de poder entablar una conversación, etcétera. Pero le digo esto porque
Cuando hablamos de este sueño espiritual que nos puede caer, nos damos cuenta que a pesar de que la tecnología ha ayudado a tantas cosas, mire también cómo la tecnología ha ayudado a que el pecado se acrecente. Mire usted también cómo el mundo, el día de hoy, en todos sus adelantos, hermano, ha llegado a cumplir la palabra de Dios. Y la maldad hoy es aceptada como algo normal y algo natural. Por ejemplo, yo crecí en una generación donde el que fumaba marihuana, decían, cuidado con ese, le entra la marihuana. No, hoy es normal. Solo eso hace. Es decir, hay situaciones de maldad que poco a poco nos están envolviendo y podemos hacernos parte de ese mundo y adaptarlo a nuestra vida. Cuidado, cuidado, porque podemos estar cayendo en el sueño de la insensibilidad, el sueño de la muerte. Ahora, ¿cuál es la causa de este sueño? Bíblicamente hay algunos versículos que nos pueden ayudar a entenderlo. Proverbios 19:15 dice que la pereza hace caer en sueño profundo y el alma ociosa sufrirá hambre. Obviamente esto es una realidad en lo secular como en lo espiritual. ¿No se ha dado cuenta usted de que cuando uno, por ejemplo, deja de hacer actividad física, se vuelve más letárgico? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, haga de cuenta que usted se levanta el día de mañana y se levanta cansado por X o Y circunstancia. Se siente cansado. No voy a decir que está cansado, pero se siente cansado. Y si usted todavía puede, si su físico se lo permite, viene y dice, voy a ir a hacer un poco de ejercicio, sea lo que sea. Levantar pesas o hacer aeróbicos, salir a caminar. Y después de que usted hace eso, como que cobra energía. Pero si usted se queda en esa situación todo el día, y más con el calorcito que está haciendo, en la tarde va a sentir, pero ¿por qué estoy tan cansado? Yo mientras más duermo, más sueño me da. Porque es una realidad. Y lo mismo sucede, o puede suceder, en el mundo espiritual. Me llegó mucho lo que hermana Doris decía acerca de su mamá, en el ayuno. ¿A cuánto nos gusta ayunar? Carnalmente. Carnalmente a nadie, hermano. Pero el Señor reveló de que dice que el ser espiritual que está en cada uno de nosotros siempre está dispuesto a lo espiritual. Ahora, ¿cuál es la causa? Bueno, la pereza, en cierto sentido, trae que ese sueño pueda hacerse parte de nuestra vida. Rápidamente lo voy a llevar a que usted considere y recuerde conmigo cuando el Señor Jesús, porque este es el centro del mensaje. Si lo que le he dicho lo ha desviado un poquito, aquí es el centro del mensaje. ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesús estaba a punto de llegar a la cruz? ¿Cuándo se recuerdan de eso? Vaya conmigo en una imagen mental. ¿Era o no era importante en esos momentos el apoyo de los discípulos para la vida de Jesús? ¿Está conmigo hoy? Sí. El Señor está a horas de llegar a la cruz. Y se va con Pedro, Jacobo y Juan al monte a orar. Obviamente entendemos que lo que estaba el Señor diciendo es, necesito que oren conmigo en este momento. Porque aún el alma del Señor, lo vemos en uno de los pasajes de los evangelios, dice que su alma estaba angustiada hasta el punto de la muerte. Entonces él llama a Pedro, a Jacobo y a Juan a que vayan con él a orar al monte. ¿Y se recuerda qué fue lo que pasó? 3 veces el Señor llega y los encuentra durmiendo. Ahora, el punto es de que les dice, ¿por qué no habéis podido orar conmigo? Les estaba el Señor en cierto sentido
motivando, regañando. Pienso que es una combinación de las dos cosas. A lo que lo quiero llevar esta mañana es al punto. ¿Estaba el Señor necesitando en ese momento el apoyo de sus discípulos? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Y aquellos cuál fue la actitud que tuvieron? De sueño. Entonces le pregunto. Déjeme antes de preguntarle esto, le pregunto. ¿Cuántos de aquí han tenido emergencias familiares? Levanten la mano aquellos que han tenido alguna emergencia familiar. ¿Qué es emergencia familiar, pastor? Le voy a poner algunos ejemplos. Recibe una llamada. Me han comentado algunos hermanos de situaciones que han pasado así. Su familiar, padre, madre o hijo, tuvo un accidente. ¿Cuál es la respuesta del papá o de la mamá? Ay, qué lamento que se haya accidentado a las 12. Si hubiera accidentado a las 9, entonces yo hubiera ido. Pero a las 12 no tengo que madrugar mañana. ¿Cuántos padres contestarían así? Cuando usted tiene una emergencia familiar, ¿qué es más importante? ¿La emergencia o el sueño? ¿Y verdad que algo pasa que se le va el sueño? O cuando un familiar está en el hospital en una situación que no le han dado la noticia y llegan y dice, mire, pero coma algo, le dice, ¿qué es la respuesta natural de aquellos que están ahí? Yo puedo venir y decirle, pero ¿cómo no va a tener hambre si usted es de buen diente? Yo me he dado cuenta. Pero en ese momento, ¿qué pasa? No tengo hambre. Mire, vaya a dormir, ya lleva 2 días sin dormir, que dice, no tengo sueño, no puedo dormir. ¿Por qué? Porque está consciente de que hay algo más valioso que su sueño. ¿Sí o no? Pero si no le dijeran nada, si usted está totalmente inconsciente a la emergencia familiar, duerme y come. ¿Qué es lo que marca la diferencia? La noticia, la conciencia que hay algo mayor que sus necesidades. Entonces yo logro ver algo aquí que quiero aplicarlo a mi vida. El Señor está sudando como gruesas gotas de sangre. Sabía que le iba a venir lo más difícil de su ministerio. Iba a cargar en él el pecado de toda la humanidad. La ira de Dios iba a ser descargada, lo iban a bofetear, lo iban a lacerar con látigos, su carne iba a ser demolida totalmente, iba a quedar solo, está angustiado al punto de la muerte. Y se lleva a Pedro, Jacobo y Juan. Y aquellos están inconscientes de la realidad. Inconscientes de la realidad. Y aunque llegó y les dijo, ¿por qué estáis durmiendo? La segunda vez los volvió a encontrar dormidos. Tercera vez los volvió a encontrar dormidos. Creo que el Señor dijo, la tercera es la vencida. Ya les dije, bueno, ni modo. Y quizás la misericordia de Dios, viendo que aún con todas esas debilidades, Él los amó hasta el final. Ahora, en la aplicación que quiero llevarlo a ustedes, fíjense que no solamente los encontró dormidos en esa ocasión, sino que aún cuando se transfiguró también. Le voy a leer rápidamente. En Lucas 9, 30 al 32 dice, cuando el Señor está en el monte de la transfiguración, le dice, y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pero sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. Y dice, pero cuando estuvieron bien despiertos, vea esta frase, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Amados hermanos, el enemigo tratará de poner sueño en los cristianos para que evitemos ver la gloria del Señor. Le repito, el enemigo va a tratar de poner sueño en nosotros
para que evitemos ver la gloria de Jesús en nuestras vidas. Es necesario despertarnos del sueño para ver el poder de Dios en nuestras vidas. Es necesario despertarnos del sueño para poder estar preparados para lo que viene para nuestras vidas. Quiero concluirle con esto. Romanos 13:11 dice: y haced todo esto conociendo el tiempo o conociendo la etapa que estamos viviendo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Obviamente el apóstol Pablo está hablando al libro de los Romanos y está hablando de esa salvación. No era la salvación del infierno, sino está hablando de la transformación de nuestro cuerpo, de cuando el Señor venga en su segunda venida. Si eso estaba cerca cuando Pablo escribió a los Romanos, ¿quién está más cerca? ¿A quien le escribió el libro de Romanos o nosotros que estamos leyendo esto hoy? ¿Cuándo está más cerca ese evento, sino ahora? Recuerde usted que el pueblo de Israel, dice la palabra que el pueblo de Israel no conoció el tiempo de su visitación. El libro de Efesios habla en el capítulo 5 y dice que nos despertemos. Dice, le leo esto, capítulo 5, verso 14 al 17, dice: por esta razón dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. Por eso le digo que no están tan alejados de la realidad la tradición judía. Despierta tú que duermes, levántate entre los muertos. Ellos consideran que cuando está dormido es como un muerto. Dice, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios. Y permítame leernos, cómo dice la TLA al final de esto. Dice, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Pregunto, ¿se vio Sansón como un tonto? ¿Sí o no? A ver, ayudémonos todos. ¿Se vio Sansón como un tonto? Ahora, escúcheme esto y escúchemelo bien antes de responder. Digan amén los tontos. Ninguno queremos ser tontos, ¿no? Absolutamente nadie. Sin embargo, Sansón se vio como un tonto, pero estaba percibido de esta realidad. No. Como dijo Liz, él estaba tranquilamente dormido. Aquí sí que no en los brazos de Morfeo, ¿verdad? Que es como dicen que era la deidad del sueño, sino que en los brazos de Dalila. Dice en Efesios, despertaos del sueño. Despierta tú que duermes. Ahora, dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y como lo dice la TLA, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Amados hermanos, concluyo con esto. Percibo en mi corazón de que hay victorias en su camino. Se lo repito, percibo en su corazón que hay victorias en su camino. Estoy convencido que no van a haber victorias si no hay luchas. Pero hay victorias en su camino. Ahora, la pregunta es, ¿contra qué peleo y cómo peleo? ¿Contra qué peleo y cómo peleo? Y para eso tengo que estar sensible. Y para estar sensible tengo que estar despierto. Es imposible aprovechar bien el tiempo si no estamos despiertos. Como en el caso de Pedro, Jacobo y Juan, cuando era tiempo de apoyar al Señor Jesús, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Entonces, ¿cómo ponerlo? Quiero dejarle esta palabra en su corazón. Porque no quiero hoy simplemente sonar bien en la meditación, sino que salgamos hoy al menos inquietados en esto. Hay bendiciones que Dios tiene para cada uno de ustedes. Si me lo permite ser directo, Dios tiene bendiciones
inmediatas y otras que no están tan inmediatas para cada uno de ustedes. Y le voy a decir algo, y sus batallas no se dan aquí en la iglesia. El venir a la iglesia es parte de nuestra vida. Pero las batallas no se dan aquí, no, si aquí todos estamos como hermanos juntos y en armonía. Las batallas las tenemos afuera. Con esos trámites legales que están frenados, con ese jefe que le está haciendo la vida imposible, con esos compañeros que están atacándolos, con esos problemas familiares, con esas situaciones en las que usted dice, ¿cuándo voy a salir de esta racha? Hermanos, esas son las verdaderas batallas. El venir aquí nos bendice, porque ahí derrama Dios su bendición y vida eterna. Pero nos bendice para que salgamos a pelear esas batallas y podamos disfrutar esas victorias allá afuera. ¿Cuántos quieren tener victorias en su vida? Victorias de salud, victorias en las relaciones, victorias en su economía. Pero para eso tenemos que estar sensibles, que hay entidades espirituales que están frenando esta situación, que quieren que usted no crea en Dios. Entonces, déjeme terminarle leyéndole Eclesiastés clásico sobre esto en relación al tiempo. Hay tiempo para todo, amados hermanos. Y como alguien una vez estaba escribiendo ahí ahora con esto de las redes sociales que dijo, puso ahí, yo lo vi y decía, ¿será de Dios ver el mundial? Pues no es de Dios, pero tampoco es del diablo, hermano. Es parte de la vida. Ahora, si usted no vino hoy por ver el mundial, el que no está con Dios está en contra de Dios. Porque este tiempo, cuando estamos reunidos acá, ¿tiempo de qué es? De buscar a Dios. Es tiempo de venir y aprovechar ese tiempo. ¿Ha oído usted el concepto de decir tiempo de calidad y no de cantidad? ¿Cuál es tiempo de calidad? Es que este es el tiempo para poder disfrutar esto que estamos haciendo ahorita. Cuando se sienta a la mesa con su familia, con su esposa o quien esté a comer, ¿es tiempo de qué? Es tiempo de comer. Es tiempo de poder platicar. Es tiempo de hacer un contacto visual. Es tiempo de disfrutar ese momento. No es tiempo de estar metido en el teléfono. Muchos de nosotros, y yo me incluyo ahí, muchos de nosotros estamos teniendo y quizá vamos a tener problemas de salud que espero hoy revertir esa palabra, a lo menos en mi vida. Porque cuando es tiempo de dormir, no estamos durmiendo. Se lo digo. Cuando es tiempo de dormir, no estamos durmiendo. Estoy hablando de realidades que la Biblia dice, porque dice en Eclesiastés, hay tiempo para todo. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de arrancar lo que está sembrado. Estoy leyendo Eclesiastés 3 del 1 al 11. Mire, hay tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer, de morir, de plantar, de arrancar lo plantado, de matar, etcétera. Usted sabe el versículo. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Hermano, hay tiempos para pelear las batallas espirituales. Pero si estoy insensible a la guerra espiritual, no voy a pelear cuando tengo que pelear. Y no me vaya a malinterpretar esto, por favor, porque no quiero yo decir, ay, lo que el pastor quiere es ya no orar por mí. No me vaya a malinterpretar esto, créame, y yo oro por usted. Usted viene y me dice, pastor, quiero que ore por mí, amén, vamos a orar por usted. Pero si hoy es el tiempo de que usted pelee sus batallas y no las peleó, y luego cuando está derrotado y está sufriendo las consecuencias de su negligencia, pide oración, eso no va a funcionar igual. Pastor, quiero que oren por mí porque mire lo que me ha pasado.
Mire, y no hubo ni siquiera un indicio ahí de que tenía usted que pelear esas batallas. Ay, sí, pero yo creí que era mi mente. Tenemos que estar sensibles ante las realidades espirituales. Tenemos que estar sensibles a que hay tiempos propicios para cada cosa. Hay tiempo para regocijarse y hay tiempo para llorar. Por ejemplo, padres, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Verdad que hay tiempo para disfrutar la niñez de los hijos? Y aquellos que ya sus hijos crecieron, ¿cómo se sienten? Quisieran volverlos a meter en esos pantaloncitos cortos, ya no se puede, ¿verdad? Todo es propicio en el tiempo. Pero lo que nos hace a nosotros lamentarnos grandemente, y hay cosas que ya no tienen remedio, es cuando estamos insensibles a las situaciones que están a nuestro alrededor. Entonces hoy yo quisiera que saliéramos con la urgencia de decirle: Señor, yo quiero estar sensible a lo que está a mi alrededor, para que las victorias y las bendiciones que tienes para mí, yo las pueda alcanzar y no caiga en ese sueño mortal. Buen Dios, he tratado en